Si quieres comodidad, cásate con un rico. Eso fue lo que dijo mi hijo, riéndose frente a mi nieto. Lo dijo con la boca llena, saboreando el filete que yo misma había cocinado. Lo dijo sin mirarme, como si yo fuera parte de los muebles viejos del comedor. No respondí. No podía. El nudo en mi garganta no era de tristeza, era de años. Años engullidos, sacrificados, tragados en silencio. Me limité a levantarme, recogí mi plato, aún medio lleno, y caminé hacia el fregadero. No escuché que nadie dijera nada. Ni él, ni su esposa, ni siquiera mi nieto. Solo el roce del cubierto contra la porcelana y el leve sonido de los cubiertos cayendo en el agua sucia. Yo no pedí comodidad. Nunca. Solo dije que hacía frío y que quizás una estufa en mi cuarto ayudaría con las noches que ya no perdonan, mis huesos. Y él soltó esa frase. Como un escupitajo elegante, como quien lanza una risa que hiere. Cerré los ojos, respiré hondo y no dije ni una palabra. Pero esa noche, Eliad, mi hijo, me vio. Me vio cruzando la calle frente al restaurante más caro de la ciudad. Me vio abrir la puerta de un auto negro con vidrios oscuros. Me vio bajar con un vestido que no había visto antes. Me vio entrar al restaurante. Y me vio, eso lo sé, sentada frente a un hombre con un reloj que brillaba más que las lámparas del techo. Y afuera, sí, afuera, 2 guardaespaldas esperaban con los brazos cruzados. Y entonces, Elías no se rió. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque esto no empezó con esa cena, ni con esa frase, ni con el reloj. Empezó mucho antes, con una mujer como muchas, una que fue madre sola, enfermera de turno nocturno, esposa por poco tiempo, y después solo un apellido, López. Yo soy Dalva López. Y esta es la historia de cómo dejé de ser invisible. Cuando Eliad nació, yo tenía 23 años. Su padre, Adrián, se marchó antes de que cumpliera 2. Dijo que no estaba hecho para pañales ni despertares de madrugada, y no lo culpé. En aquellos tiempos, se veía con naturalidad que los hombres buscaran su libertad. Yo, en cambio, me busqué 2 turnos. Durante años trabajé en el Hospital General, y por las noches cubría vacantes en una clínica privada. Dormía en pedazos, comía lo que sobraba, y vivía con la cabeza inclinada, no por vergüenza, sino por cansancio. Pero Elías siempre estaba limpio, con cuadernos nuevos, zapatos sin huecos y el estómago lleno. Nunca le faltó nada. Nada material. Lo que sí le faltó, y con el tiempo lo entendí, fue ver a su madre feliz. Porque yo no me reía, no salía, no tenía amigas. Mi mundo era él. Cuando tenía 10 años y le preguntaron en la escuela ¿qué quería ser de grande?, respondió: quiero ser alguien que no tenga que dormir en hospitales como mi mamá. Y aunque dolió, lo entendí. Yo tampoco quería esa vida para él. Por eso, cuando ganó una beca en una universidad privada, vendí las joyas de mi madre para completar lo que la beca no cubría. Nunca se lo dije. Nunca supo que hubo noches en que solo cené arroz y sal. Después conoció a Karina, una mujer de familia empresaria, acostumbrada a viajes, spa y personal de servicio. Al principio fue amable conmigo, pero después del matrimonio su tono cambió. Empezó con frases pequeñas. Dalva, no es necesario que laves los platos, ya hay alguien para eso. Dalva, podrías usar la entrada trasera, es que hay visitas. Y Eliad no decía nada. Se acomodó. La casa era grande, moderna, y me ofrecieron quedarme en el anexo, una pequeña habitación detrás del lavadero. Acepté. Claro que acepté, porque no tenía a dónde ir y porque allí vivía mi nieto, Mauricio.
la única razón por la que mis piernas seguían fuertes. Los años pasaron. Yo ya no trabajaba. Vivía con mi pensión mínima, que guardaba con cuidado para no molestar. Nunca pedí nada. Jamás. Cocinaba de vez en cuando, lavaba mis sábanas, me cuidaba sola. A veces Karina dejaba una bolsa con ropa que ya no usa. Siempre una talla menos. Siempre en silencio. Y luego vinieron las frases. Mi mamá dice que no tienes que esforzarte más, abue, que ya viviste suficiente. Eso lo dijo Mauricio una tarde mientras jugábamos cartas. Le acaricié la cabeza y sonreí. Pero por dentro me sangraba algo que no sabía nombrar. Luego vinieron los olvidos. No me avisaban cuándo salían. No me preguntaban si quería cenar con ellos. Las puertas se cerraban y yo escuchaba risas, copas, canciones y luego silencio. Una noche me despertó una tos muy fuerte. Toqué la puerta de Karina, pero ella ni abrió. Dijo desde adentro: Dalva, mañana la llevamos al médico. Ahora estamos descansando. Caminé hasta el baño sola. Me miré al espejo y vi a una anciana sin nombre, una mujer sin lugar. Esa fue la noche en que decidí comenzar a guardar lo poco que tenía. Una moneda, un billete, un pequeño sobre de té. Todo lo que podía ser mío lo escondía, y no para huir, sino para recordarme que aún existía. Entonces llegó el día de esa cena. El frío se metía por debajo de la puerta, y comenté con voz baja que quizás una estufa ayudaría. Y Elías, mi hijo, mi niño de cuadernos limpios y zapatos sin huecos, soltó esa frase, como una bala. ¿Confort? Entonces cásate con un rico. Y se rió. Se rió con gusto. Y ni siquiera me miró. Mauricio bajó la mirada. Karina se sirvió más vino. Y yo supe que algo estaba a punto de cambiar. Esa noche me puse el único vestido que tenía guardado desde hacía años. Uno que había usado para una boda lejana. Lo planché en silencio. Me maquillé apenas. Y cuando el auto negro se detuvo frente a mi puerta, salí. No me despedí. No dejé nota. No dije a dónde iba. Pero Elías me vio. Desde la terraza. Y no rió. No esa vez. Porque en la mesa del restaurante más caro, yo no estaba sola. Y ese hombre, el del reloj que brillaba, tenía una historia conmigo. Una historia que él, mi hijo, nunca quiso conocer, pero que ahora tendría que escuchar. Román Salvatierra, ese era su nombre. El hombre del reloj brillante, el del auto negro, el que hizo que mi hijo bajara la ceja por primera vez en años. Pero Román no apareció por azar. No fue un plan. No fue venganza. Fue destino. Un destino al que yo había renunciado hacía mucho. Lo vi por primera vez en la farmacia del centro. Había ido a comprar mis pastillas para la presión, como cada quincena. La chica que siempre me atendía estaba ausente, y fue él quien me miró desde la fila. Había envejecido. Claro que sí. Como yo. Pero sus ojos no habían cambiado. ¿Dalva?, preguntó con voz incrédula. Yo parpadeé 2 veces. Tenía el cabello más blanco que en mis recuerdos, pero su forma de inclinar la cabeza al hablar me lo confirmó. ¿Román?, murmuré como quien revive una palabra antigua, y entonces sonrió. Una sonrisa sin prisa, sin peso, sin sombra, y en esa sonrisa algo se encendió dentro de mí. No amor, no ilusión, algo más profundo. Reconocimiento. Me invitó a un café ahí mismo, en la pequeña cafetería del lado. Dudé. No por él, sino por mí. Porque no recordaba la última vez que alguien me miró como una persona y no como un estorbo que flota por la casa. Acepté. Hablamos por casi 2 horas.
Me preguntó por mi vida, mi familia, mis años de enfermera. Y yo por primera vez en mucho tiempo, hablé. No para quejarme, no para justificarme, solo hablé. Le conté de Elias, de cómo lo crié sola, de cómo se fue volviendo duro, frío, distante, de cómo terminé en una pequeña habitación detrás del lavadero. Román no me interrumpió, solo escuchaba. Después me habló de él, de cómo empezó con una sola clínica en un barrio pobre, y hoy tenía más de 12, de cómo nunca se casó, aunque tuvo oportunidades, de cómo, en el fondo, siempre sintió que algo suyo se había quedado atrás. Al despedirnos me tomó la mano, no con deseo, no con pena, con respeto, y me dijo: «Dalva, fue un regalo encontrarte hoy. ¿Puedo invitarte a almorzar la próxima semana?» Yo asentí, sin pensar, sin pedir permiso, sin avisar. Y ese fue el inicio. Las siguientes semanas nos vimos 2 veces más. Caminamos por el parque. Fuimos a una librería antigua. Compartimos risas que no dolían. Y yo volví a recordar quién era antes de ser solo la mamá de Eliad. Una tarde me regaló una bufanda. «Es de lana de alpaca». Vi el color y pensé en ti. Era verde oscuro, el mismo tono que usaba cuando era joven y soñaba con viajar. La escondí en mi habitación, como si fuera algo ilegal. Y quizás lo era, para el mundo de Karina y Eliad, porque allí, cualquier gesto que no fuera sumisión, era rebelión, pero no me importó. Empecé a salir más, a caminar con paso más firme, a hablar con Mauricio sin miedo de que nos escucharan. Y él, mi nieto, lo notó. Una noche me preguntó: «Abue, ¿por qué estás más feliz últimamente?» Le sonreí. «Porque recordé que existo, mi amor». La mirada que me dio me partió el alma, como si nunca me hubiera visto antes, realmente. Y entonces, Román me hizo una invitación especial. «Dalva, este viernes es la inauguración de una nueva clínica. Me gustaría que me acompañaras. Es una cena formal, pero puedes vestirte como quieras. Solo quiero que estés ahí». Al principio dije que no. Elías tenía una cena en casa ese mismo día con unos socios, y yo debía cocinar, servir, desaparecer. Pero algo cambió. Esa misma noche, escuché por casualidad una conversación. Karina le decía a Eliad: «Tu madre se está creyendo importante. La he visto sonriendo sola. Tal vez necesita recordar que esta no es su casa». Y Eliad respondió: «No te preocupes. Si sigue así, le quitamos hasta el cuarto. Ya ha vivido bastante». Eso fue suficiente. El viernes me vestí con el único vestido digno que tenía. Román mandó a buscarme en su auto. Cuando salí, vi a Eliad en la terraza, hablando por teléfono. Se quedó en silencio. Y esa noche lo vio todo. Me vio entrar al restaurante con Román. Me vio sentarme frente a él. Me vio sonreír. Y por primera vez, me vio como algo que no podía controlar. El sábado por la mañana, Elías tocó mi puerta. Su cara era una mezcla de ira y confusión. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. «No tienes por qué saberlo», respondí con calma. «¿Te estás viendo con alguien, mamá? ¿A tu edad?» «Sí», dije. «¿Y qué piensa Mauricio de eso? ¿Qué ejemplo le das?» «Un ejemplo de que nunca es tarde para ser respetada». Me miró como si no me conociera, y tal vez no me conocía, porque él solo conocía a la mujer que se callaba, que agachaba la cabeza, que se conformaba con las sobras. No a esta, no a Dalva. Esa fue la primera grieta, la que separó a madre e hijo, no por odio, sino por verdad, una verdad que él no podía controlar. Y yo ya no tenía por qué esconder. Desde esa mañana, algo invisible se rompió en la casa. No fue un grito, no fue una pelea, fue el silencio,
Un silencio denso, como si de pronto todos entendieran que ya no podían tratarme como antes, que yo había salido del molde, que me había atrevido. Y eso en una familia como la mía era una amenaza. Karina dejó de saludarme. No directamente, era más sutil. Me hablaba a través de Mauricio. Dile a tu abuela que no ensucie la encimera. Dile que baje el volumen de la televisión. Dile que si va a salir avise. Y Elías empezó a llegar más temprano, a estar más presente, a observarme, como si sospechara que yo estaba tramando algo, como si tuviera miedo de perder el control sobre mí. Pero no decía nada, solo me miraba, evaluaba, esperaba. Yo, por mi parte, seguía viendo a Román, no todos los días, pero cuando podía. A veces solo tomábamos un café en su oficina. Otras veces caminábamos por el parque, sin decir mucho. Era una compañía suave, sin exigencias, sin reclamos. Él no me preguntaba por qué vivía con mi hijo, ni por qué dormía en una habitación sin ventanas. No necesitaba hacerlo. Yo tampoco hablaba demasiado, pero cada vez que lo veía me sentía menos invisible, menos vieja, menos desperdiciada. Un día Román me dio una carta. No es urgente, pero léela cuando estés sola. Esa noche, esperé que todos se durmieran. Me senté en mi cama y la abrí. Era una propuesta, una casa pequeña, cerca del centro. Ya estaba comprada. Tenía mi nombre. Es un regalo. No quiero nada a cambio. Solo quiero que tengas un lugar donde nadie te haga sentir menos. Lloré. No de tristeza, de susto. Porque en toda mi vida, nadie me había ofrecido algo. Sin condiciones, sin pedir algo a cambio. Al día siguiente no mencioné nada. Guardé la carta en un libro viejo de medicina y actué como siempre. Pero la tensión en la casa seguía aumentando. Mauricio comenzó a hacerme preguntas. ¿Quién es ese señor, abue? ¿Te hace feliz? ¿Puedo conocerlo? Y ahí supe que algo estaba por cambiar. Porque los niños tienen una intuición limpia. Saben cuándo alguien merece confianza. Le respondí con la verdad. Le dije que era un amigo, que me hacía sentir viva, que me trataba con respeto. Mauricio asintió con una madurez que me conmovió. Entonces no dejes que papá te lo quite. Esa frase me perforó, porque era eso. Yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y mi nieto lo veía, lo sabía, y aún así me protegía. Elías, sin embargo, no tardó en reaccionar. Un día llegó del trabajo más alterado de lo normal. Golpeó la mesa durante la cena. Quiero saber qué está pasando. No me gusta el ambiente de esta casa. Todos andan en secreto, susurrando. Tú, mamá, saliendo sin avisar. Mauricio, con esa cara de cómplice. ¿Qué están tramando? Nadie respondió. El silencio fue la única respuesta, pero a él no le bastó. Me siguió. Un jueves por la tarde, mientras yo salía para encontrarme con Román, lo vi en el auto, estacionado a media cuadra. Me siguió hasta el café. Me observó desde afuera. No entró. No me habló. Solo tomó nota. 2 días después, encontré mis cosas movidas. Mi bolso, mis cajones, incluso mi pequeño cofre donde guardaba cartas viejas. Elías había estado buscando algo. Pruebas, tal vez. No sé qué esperaba encontrar. Quizá quería justificar una reacción. Una forma de echarme sin remordimientos. Y entonces vino la primera humillación pública. Fue durante el almuerzo dominical, todos en la mesa. Mauricio, Karina, Elías y yo. Como de costumbre, yo servía, recogía, calentaba, hasta que Karina con voz cortante soltó. «Talba, ¿tú crees que es apropiado que una mujer de tu edad ande de cita en cita?»
¿No te parece ridículo? Mauricio dejó caer su tenedor. Yo, sin embargo, no respondí de inmediato. Me senté, respiré y dije: lo que es ridículo es criar un hijo que cree que su madre es su sirvienta. Elías se puso rojo. ¿Qué estás diciendo, mamá? Que me cansé, dije. Que no voy a pedir permiso para salir, para vivir, para respirar. Karina rió con desprecio. ¿Y a dónde vas a ir? A la casa de tu noviecito. ¿Con qué dinero, Dalva? La miré. Me levanté. Con el mío, con mi dignidad. Y salí de la mesa. Esa noche, Elías entró a mi habitación, sin tocar, sin respeto. Me lanzó la carta de Román sobre la cama. ¿Qué es esto? Es mi salida. ¿Te lo dio él? ¿Un hombre que apenas conoces? ¿Y vas a confiar en eso? Prefiero confiar en un extraño que me trata con respeto que en un hijo que me humilla. Se quedó callado. Por primera vez, sin palabras. Después dijo algo que me marcó. Si te vas, no vuelvas. Y yo respondí sin pestañear. Si me quedo, no soy yo. Pasé esa noche en vela, pensando, temblando. No por miedo, sino por incertidumbre. Porque salir significaba romper todo, incluso el vínculo con mi nieto. Y eso era lo único que me dolía. Pero en la mañana, cuando me vio haciendo mi maleta, Mauricio me abrazó. Abue, yo siempre te voy a querer. Hagas lo que hagas. Y supe que estaba lista. Román me recibió con los brazos abiertos. La casa era pequeña, sí, pero tenía ventanas grandes, olor a pintura fresca y una cama que no rechinaba con cada movimiento. Esa noche dormí como no lo hacía en años, sin ruidos, sin pasos, sin suspiros de desprecio en la puerta. Dormí como una mujer libre, pero la libertad tiene un precio. Al tercer día recibí una carta de un abogado. Elías me reclamaba una deuda. Según él, había vivido gratis por más de 10 años en su casa y ahora debía compensarlo. Era absurdo, era cruel, pero también era un aviso. No me dejaría ir tan fácil. Y ahí empezó la verdadera guerra. Cuando leí la carta del abogado, me temblaron las manos. No de miedo, de rabia. Era una demanda formal, redactada con frialdad, con palabras que parecían sacadas de una novela legal, no de un hijo. Me acusaba de ocupación indebida, uso no autorizado de bienes familiares y aprovechamiento económico injustificado. En otras palabras, mi propio hijo estaba intentando cobrarme por haber sido su madre, por haber vivido bajo su techo, por haber criado a su hijo, por haber cocinado cada comida, lavado cada prenda, secado cada lágrima. Me senté en la mesa de la cocina, esa nueva cocina que aún olía a madera. Respiré. Cerré los ojos y me prometí que esta vez no me iba a romper. Román fue el primero en enterarse. No se alteró. No me dio un discurso heroico. Solo puso su mano sobre la mía y dijo: «Vamos a responder como se debe, pero a tu manera». Le pregunté qué significaba eso. Me sonrió, pero con una dureza que no le conocía. «Con dignidad, Dalva. No te vas a arrastrar. Vamos a pelear, sí, pero en tu terreno». Al día siguiente fuimos a ver a una abogada. Su nombre era Jimena Córdoba. Tenía unos 50 años, mirada firme, labios apretados y una forma de hablar que hacía que hasta el viento se callara. Escuchó mi historia en silencio. Tomó nota. No hizo preguntas innecesarias. Cuando terminé, se quitó los lentes y me dijo: «Señora Dalva, lo que su hijo intenta hacer no tiene sustento legal, pero sí tiene un claro objetivo emocional. Quiere humillarla, romperla, controlarla. No vamos a permitirlo». Y en ese momento, por primera vez, sentí que no estaba sola, que tenía con quién.
Mientras todo eso ocurría, Mauricio me enviaba mensajes, no a través de su padre, no escondido, directamente. «Te extraño, abue. Papá está raro, grita mucho. Yo sé que tú no hiciste nada malo». Cada mensaje era un hilo que me ataba a él, y también una daga en el corazón, porque sabía que Elías podía usarlo, manipularlo, usarlo como arma emocional. Y no estaba equivocada. Una tarde Mauricio me escribió algo distinto. «Papá dice que si no vuelves, no voy a poder verte más. ¿Es cierto?» Lloré. No pude evitarlo, pero no le respondí con rabia. Le escribí: «Mi amor, un día vas a entender que a veces decir que no también es una forma de amar». No me respondió de inmediato. Pasaron 2 días. Luego, una carta, escrita a mano, en letra temblorosa. «Abue, no entiendo todo, pero yo sé que tú siempre me cuidaste, y yo quiero que tú seas feliz. Yo también estoy triste aquí. A veces pienso que cuando tú te fuiste, la casa se quedó sin alma». La guardé, la besé, y la puse en mi almohada cada noche. La demanda siguió su curso. No avanzaba rápido, pero pesaba. Román me acompañaba a cada cita. Jimena me preparaba. Me enseñaba cómo hablar, cómo mirar, cómo no caer en provocaciones. Pero Elias empezó una nueva estrategia. Comenzó a hablar en medios, a través de gente conocida. Mi madre me abandonó. Se fue con un hombre por dinero. Ahora quiere hacerme daño. Llegaban comentarios a mi celular. Personas que no conocía me escribían, algunas para apoyarme, otras para atacarme. Vieja interesada. Madre ingrata. Seguro siempre fue una carga. Al principio me dolía, mucho, pero luego entendí algo que Jimena me dijo. Cuando una mujer deja de pedir permiso, se convierte en amenaza para quienes viven del control. Una mañana, Román me pidió que lo acompañara a una de sus clínicas. Era un evento benéfico. Iban políticos, empresarios, médicos, medios de comunicación. Dudé. Me sentía débil, señalada. Pero él insistió. «Quiero que el mundo vea quién eres, no lo que tu hijo dice de ti». Me puse mi mejor vestido, el mismo que usé en nuestra primera cena. Me maquillé con manos temblorosas y fui. La gente me recibió con amabilidad. Me presentaron como Dalva López, ex-enfermera, defensora de derechos de adultos mayores. No entendí al principio. Román había registrado una pequeña fundación a mi nombre, en secreto. «Quiero que ayudes a otras mujeres como tú, que tengan voz, que tengan refugio». No pude hablar, solo lo abracé. Esa noche salimos en el periódico local. Una foto mía junto a Román y otras mujeres de edad. Sonreía, brillaba, y eso fue demasiado para Elias. Lo supe al día siguiente. Un nuevo mensaje. Esta vez no de un abogado, sino directamente suyo. «Ya veo lo que estás haciendo. Crees que puedes construir una vida sobre las ruinas que dejaste, pero te olvidas de algo. Yo sé cosas, y si hablas, yo también puedo hablar». No respondí. Lo reenvié a Jimena, y ella sin titubear me respondió: «Vamos a protegerte, pero prepárate. Va a intentar usar lo más bajo que tenga». Y así fue. A la semana siguiente alguien filtró una historia. Que yo había maltratado a Karina, que había gritado a Mauricio, que sufría de problemas mentales. Todo mentira. Pero en un mundo donde una mujer mayor no tiene voz, las mentiras se esparcen como fuego. Algunas personas comenzaron a mirarme con desconfianza. Me sentí observada, culpable de algo que no había hecho. Incluso Román, aunque me creía, se mostró más tenso. «Tenemos que pensar en tu seguridad», me dijo, y decidimos algo difícil.
irnos unos días fuera de la ciudad, a una casa que él tenía en las afueras, a descansar, a pensar, a planear, pero eso fue interpretado como huida. Elias, sin escrúpulos, presentó una nueva acción legal: custodia temporal de Mauricio. Alegaba que el niño estaba en peligro emocional por mi influencia. Y ahí supe que no era solo venganza. Era guerra. Quería destruirme por completo, usar a su propio hijo como arma. Me derrumbé. Lloré toda la noche, pero a la mañana siguiente, cuando desperté, tenía algo nuevo en el pecho. No era dolor. Era fuego. Llamé a Jimena. Le pedí que preparara todo. Porque esta vez iba a hablar, iba a contar mi historia, iba a mostrar lo que Elías no podía borrar. Teníamos registros, fotos, testigos, conversaciones y algo más. Un video, grabado por Mauricio sin querer. Una discusión entre sus padres. Karina diciendo: «Tu madre nunca fue una carga. Tú la hiciste sentir así». Y él gritando: «Esa mujer se lo merece, por dejarme solo con mi padre, por abandonarnos. Ahora me toca cobrar». Mauricio lo había guardado sin entender, y ahora era nuestra prueba más fuerte. Román, al enterarse, me abrazó. «Estás haciendo lo correcto, y aunque duela, esta vez no vas a estar sola». Yo no sabía qué vendría. Solo sabía que había cruzado una línea, que ya no había vuelta atrás. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo no me avergonzaba de quién era. Era Dalva López, madre, abuela, sobreviviente. Y ya no tenía miedo. Llegó el día de la audiencia. No era un juicio final, no todavía, pero sí una audiencia clave. Determinaría si la demanda por ocupación indebida avanzaba o si sería desestimada. También se decidiría si Elias podía solicitar restricciones legales sobre mi cercanía con Mauricio. Era una batalla emocional, pero también jurídica. Me vestí con calma. Usé un traje sencillo, gris oscuro, que me hacía sentir firme. No quería parecer frágil. Tampoco quería provocar, solo mostrar quién era. Una mujer que había vivido demasiado como para dejarse aplastar por el ego roto de su propio hijo. Román me llevó. No dijo mucho en el camino. Me apretó la mano en el semáforo, y con eso bastó. Cuando entramos a la sala, ahí estaba él, mi hijo, Elías, vestido con un traje caro, bien peinado, la misma sonrisa que usaba cuando mentía, de niño. A su lado, una abogada joven, altiva, con un maletín lleno de papeles que creía que podían borrar mi historia. Elías no me miró, o fingió no hacerlo. Pero cuando Mauricio entró, con una trabajadora social, sí volteó. Se puso de pie, como si fuera el padre del año. Quiso abrazarlo, pero el niño dudó. Dio un paso atrás, y eso, aunque pequeño, fue una grieta. Porque había testigos, y nadie puede obligar a un niño a amar. Jimena habló primero, con firmeza, con claridad. Presentó pruebas, fechas, fotografías, documentos que mostraban que yo había vivido en esa casa con consentimiento, que había contribuido económicamente cuando pude, que jamás hubo intención de quedarme con nada. Mostró mensajes de Elias agradeciéndome por cuidar a Mauricio, incluso documentos firmados donde me nombraba responsable legal en su ausencia. Era abrumador. Yo observaba todo sin mover un músculo. Hasta que fue mi turno de hablar. Me puse de pie. No temblaba. No lloraba. Hablé. Conté mi historia, desde que era enfermera, desde que me quedé viuda, desde que me mudé a vivir con mi hijo para ayudarlo. Nunca pedí nada. Solo quise estar cerca de los míos. Cocinaba, limpiaba, cuidaba. Lo hacía con amor, no por obligación. Cuando nació mi nieto, él se convirtió en el centro de mi mundo.
pero nunca imaginé que ese amor sería usado en mi contra. La jueza me miraba con atención. Vi en sus ojos que entendía, que sentía, pero también vi algo más. Rabia contenida. Elías intentó hablar. Dijo que yo era manipuladora, que fingía ser víctima, que había destruido su matrimonio, que hablaba mal de Karina frente a Mauricio, que había intentado aislar al niño de su madre. Nada tenía pruebas, todo era palabra contra palabra, hasta que Jimena presentó el video. Ese en que Karina le gritaba que dejara de culparme, en que él hablaba de venganza. La jueza pidió silencio. Observó el video 2 veces. Luego escribió algo y dijo: «Esto cambia muchas cosas». Ordenó una evaluación psicológica para todos los involucrados. Suspendió la solicitud de restricción y dijo que la demanda económica sería evaluada en una audiencia posterior, pero que por ahora la prioridad era la estabilidad emocional de Mauricio. Elías no dijo nada, pero lo vi apretar los dientes. Lo vi perder por primera vez el control de la narrativa. Salimos del tribunal en silencio. Mauricio me abrazó. Me dijo: «Abue, no entiendo todo, pero estoy orgulloso de ti». Y yo me rompí. No lloré delante de todos, pero cuando llegamos al auto, apoyé la cabeza en el hombro de Román y solté todo. No era tristeza, era alivio. Era una vida entera de dolor saliendo de mis poros. Pero la guerra no había terminado. Esa misma noche, Elías apareció en televisión. En un programa de esos sensacionalistas. Contó su versión. Que yo lo había abandonado cuando era niño. Que me fui con otro hombre dejando a mi esposo enfermo. Que siempre fui fría, distante. Que solo regresé cuando me convenía. Mentiras, pero bien contadas. Lloró frente a las cámaras, mostró fotos viejas, dijo que solo quería proteger a su hijo de una mujer inestable. Yo vi todo en silencio. Román apagó la televisión. No vale la pena, Dalva. Él está desesperado. Pero yo sabía lo que hacía. Elías estaba preparando el terreno. Si perdía legalmente, quería ganar socialmente. Y eso podía doler más. Los días siguientes fueron duros. La gente comentaba. Algunos me defendían, otros dudaban. Recibí llamadas de conocidos, de familiares lejanos, algunos con apoyo, otros con preguntas disfrazadas de curiosidad morbosa. Jimena me recomendó no hablar con la prensa. «Ya hablaste donde importa, en la corte. No te expongas más». Pero algo dentro de mí hervía. Quería contar mi versión. Quería decir mi verdad. Y no por revancha, por dignidad. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una periodista llamada Valeria Ortúzar me contactó. No era amarillista. Trabajaba para una revista seria. Me dijo que había investigado mi caso, que había visto los documentos, que había hablado con personas que me conocían. Quería hacer una entrevista, pero no para generar escándalo, sino para hablar de algo más grande, el maltrato silencioso que muchas mujeres mayores sufrían en sus propias familias. Dudé, pero acepté. Y esa entrevista cambió todo. Hablé sin rencor, sin acusaciones directas. Solo conté mi historia, mis silencios, mis esfuerzos invisibles, mis renuncias. Y la publicación se volvió viral. Porque no era solo sobre mí. Era sobre miles de mujeres que habían sido usadas, ignoradas y luego descartadas. Mujeres que criaron a sus hijos solas, que cuidaron a sus nietos, que callaron para no incomodar, que cedieron su espacio, su cuerpo, su vida, y luego fueron llamadas estorbo. Recibí cartas, mensajes, visitas, mujeres que venían a mi casa llorando. Gracias por hablar. Gracias por decir lo que nunca me atreví. La fundación que Román había creado creció. Se sumaron voluntarias, abogadas,
psicólogas. Comenzamos a ofrecer asesorías, refugios temporales, redes de apoyo. Dalva López dejó de ser una madre acusada. Se convirtió en referente, en voz, y eso fue lo que más enfureció a Eliad. Presentó una nueva demanda, por difamación. Dijo que yo había manchado su reputación, que había inducido al odio, que había violado su derecho a la intimidad. Pero esta vez, la corte no le creyó. Archivaron la demanda en menos de una semana, y yo, por primera vez en años, dormí tranquila. Sin embargo, había algo que no cerraba. Karina no hablaba, no se mostraba, no respondía a nadie. Y un día, sin previo aviso, apareció en la fundación, sola, cansada, envejecida. Me pidió hablar en privado. Acepté. Y lo que me dijo me dejó sin aliento. Dalva, yo sabía todo. Siempre supe quién era Eliad, pero tenía miedo. Me manipulaba, me amenazaba con quitarme a Mauricio. Me decía que sin él yo no era nada. Lo permití, pero ya no puedo más. Quiero hablar, quiero ayudarte, quiero que mi hijo tenga una vida distinta. Y ahí entendí que la historia no había terminado, que lo más fuerte estaba por venir, que estábamos a punto de encender una luz tan potente que nadie podría volver a apagarla. Karina se sentó frente a mí con las manos entrelazadas, como si le pesaran los dedos de tanto callar. Su rostro tenía esa mezcla amarga de quien ha sido víctima, pero también cómplice por omisión. No la odiaba, no podía, porque en sus ojos había más miedo que maldad. Y aunque una parte de mí todavía recordaba sus silencios, su frialdad, también sabía que hay cárceles que no tienen barrotes, pero que aprietan igual. «Necesito contarte algo más», murmuró. «Algo que puede cambiar todo». Tomé aire. No sabía si estaba lista para otra revelación. Pero ella no esperó mi respuesta. Sacó una carpeta, de esas baratas, con bordes doblados, y la puso sobre la mesa. Dentro había copias de correos, capturas de pantalla, un viejo cuaderno con anotaciones a mano. Durante años, Eliad se endeudó con prestamistas. Usaba la casa como garantía, pero lo hacía sin decírmelo. Yo firmaba papeles que nunca leía. Cuando te echó, no fue solo por odio. Era porque temía que descubrieras que la casa ya no era legalmente nuestra. Está hipotecada varias veces y está a punto de perderla. Sentí un vacío en el estómago. No por la casa, sino por todo lo que eso implicaba. El desprecio de Eliad no era solo emocional, era táctico. Me quería fuera porque necesitaba vender el poco honor que le quedaba sin testigos. Karina se quebró. Él no va a parar, Dalva. Tiene miedo de que tú hables, de que Mauricio te crea. Si pudiera borrarte, lo haría. Por eso vine. Quiero ayudarte a protegerte. Y proteger a mi hijo. Su voz temblaba, pero era firme. Me recordó a mí hace muchos años, cuando decidí quedarme en un matrimonio sin amor, por miedo a destruir la infancia de mi hijo. Y fue ahí donde lo entendí todo. El ciclo se había repetido. Yo crié a Eliad con miedo. Ella vivió con él bajo el mismo patrón. Y Mauricio era la última pieza, el que aún podía romper esa herencia. Jimena no tardó en organizar las pruebas. Pidió una reunión con la fiscalía para exponer lo que Karina había entregado. No buscábamos venganza, sino protección. Queríamos una orden que impidiera a Eliad tomar decisiones legales sobre la propiedad sin consentimiento de los demás. Queríamos que se le revisaran las cuentas y queríamos, por sobre todo, que Mauricio no fuera usado como escudo emocional en medio de un naufragio económico. La fiscal que nos recibió no se sorprendió. He visto muchos casos así. Hombres que construyen imperios de apariencia sobre cimientos de mentira. Y cuando se desmoronan,
Arrastran a todos. Aceptó abrir una investigación preliminar. Fue entonces cuando recibí la primera amenaza. Una carta, sin remitente, escrita a mano. Si no te callas, vas a perder algo más que la casa. Román quiso llamar a la policía, pero Jimena nos calmó. Esto lo esperábamos. Lo importante es documentarlo todo. Y así hicimos. Cada paso que dábamos, lo sellábamos con pruebas. Cada conversación, cada movimiento, cada acto, era registrado. Elías, mientras tanto, seguía sonriendo. En redes sociales. Publicaba fotos con Mauricio como si todo fuera normal. Subía frases de autoayuda. Fingía ser víctima de una madre rencorosa. Pero sus ojos ya no brillaban igual. Y su círculo comenzó a romperse. Un antiguo socio suyo, un tal Ernesto, se acercó a Jimena. Quería declarar. Había sido parte de sus negocios turbios. Y ahora sentía que era cuestión de tiempo para que todo explotara. Jimena lo protegió legalmente, y gracias a él, supimos que Elías no solo tenía deudas, sino que había hecho falsificaciones de documentos, incluso usando mi firma en algunos contratos. Eso ya era delito. Y grave. La tensión crecía como una cuerda estirada al límite, pero yo ya no era la misma mujer que se quedaba callada en el rincón del comedor. Ahora era yo quien dictaba los ritmos. Y decidí hacer algo que cambiaría la narrativa para siempre. Hablé en una conferencia pública. No solo conté mi historia, hablé del sistema, del abandono, del maltrato a las mujeres mayores, del miedo a hablar. El evento fue transmitido en vivo. Y ahí, entre el público, vi rostros conocidos. Vi a vecinas, a enfermeras jubiladas, a maestras retiradas, todas con lágrimas contenidas, porque mi historia no era única, era colectiva. Esa noche mi nombre fue tendencia en redes. La entrevista anterior había sido fuerte, pero esto fue un grito, una sacudida. Me escribieron mujeres desde pueblos que no conocía. Una escribió: mi hijo me sacó de casa para vivir con su esposa, y ahora ni me saluda, pero ya no tengo miedo. Otra dijo: pensé que estaba sola, pero al escucharte, entendí que somos muchas. Esa fue la victoria real. No la legal, la emocional. Pero la ley también se movía. El juez asignado a la nueva causa ordenó una auditoría financiera completa a Elías. Y no solo eso, suspendió temporalmente sus derechos administrativos sobre la casa. Por primera vez, él no tenía el control. Y eso lo desquició. Una noche tocó la puerta de mi casa. Román no quería abrir, pero yo sí. Lo recibí en la entrada. Estaba desencajado, no borracho. Peor, estaba sobrio, lúcido, furioso. ¿Qué quieres?, te pregunté. Él sonrió, pero era una sonrisa rota. Solo vine a verte, a ver qué se siente tener una madre que se cree heroína. Pero no eres más que una vieja sola. Nadie te va a querer. Nadie. Román se va a cansar. Mauricio va a crecer. Y va a entender quién eres en realidad. Y te va a odiar como yo. Sus palabras eran cuchillas, pero ya no sangraban, porque ya no me herían desde adentro. Te equivocas, Elías. Yo no estoy sola. Solo me dejé de rodear de quienes me apagaban. Cerré la puerta con calma. Y fue ahí cuando escuché su voz quebrarse por primera vez. Yo solo quería que me amaras, mamá. Pero no lo dijo hacia mí. Lo dijo hacia nadie. Hacia un vacío que ni él sabía llenar. Karina, tras ese episodio, decidió grabar una declaración notarial. No solo confirmaba los abusos económicos, también admitía violencia psicológica y pidió protección legal para ella y para Mauricio. Eso cambió el eje del caso. Ahora no solo se trataba de una disputa patrimonial, era una posible denuncia por violencia intrafamiliar. Y eso lo cambió todo.
Mauricio, mientras tanto, comenzó a preguntar: ¿por qué mi papá está tan enojado? ¿Por qué dice que tú le robaste? No podía mentirle, pero tampoco podía romperlo, así que le conté la verdad a su medida. A veces, las personas se pierden. No saben cómo amar. Pero eso no es tu culpa, y tampoco es la mía. Él asintió. ¿Puedo seguir queriéndolo? Claro, hijo, siempre. Pero querer no significa aceptar todo. Sus ojos brillaron. Estaba entendiendo más de lo que yo creía. Y entonces llegó el día. El día en que todo se pondría sobre la mesa. El juicio definitivo estaba a punto de empezar. Y yo estaba lista. El día amaneció con una calma extraña, como si el aire supiera que algo iba a romperse. Me vestí sin prisa, eligiendo un vestido azul oscuro que siempre me dio fuerza. No era lujoso, pero tenía historia. Me lo había puesto la última vez, que sentí que era dueña de mi vida. Román me acompañó hasta la entrada del juzgado, pero no entró. «Este es tu momento», me dijo, y lo entendí. Algunos combates no se comparten, se enfrentan sola, con la cabeza alta y la memoria despierta. Al entrar, el frío del recinto me cortó los brazos como si me quisiera hacer dudar. Pero no lo logró. Jimena ya estaba allí, organizada, con papeles clasificados, pruebas en orden y una mirada que decía: «No vamos a retroceder». Del otro lado vi a Eliad, traje nuevo, sonrisa vieja. Esa sonrisa de comerciante de feria que aprendió a vender cualquier mentira con el tono justo. Karina no estaba con él. Se había negado. Y eso ya era una victoria silenciosa. El juicio comenzó con los alegatos. Jimena fue clara, directa. Esta no es una disputa familiar sin importancia. Es un caso de manipulación, falsificación de documentos, abuso económico y violencia psicológica prolongada contra una mujer mayor, una madre. Presentó las pruebas una por una. Los documentos que Elías había falsificado, los préstamos ocultos, las capturas de sus amenazas, el testimonio de Karina y de Ernesto. El juez no dijo nada, pero sus ojos hablaban. Cuando le tocó el turno a Eliad, cambió el guión. «Mi madre tiene problemas mentales, se siente abandonada y busca atención. Yo jamás la eché de casa. Ella se fue sola. Está manipulando a todos, incluso a mi esposa y a mi hijo». Mentía con una tranquilidad que me heló. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando usó a Mauricio. Mostró fotos del niño abrazándolo. ¿Esto es un padre violento? ¿Esto es un hijo ingrato? El juez lo detuvo. No utilice al menor para justificar sus actos. Pero ya lo había hecho. Había intentado convertir a mi nieto en prueba emocional. Y eso no lo iba a permitir. Jimena pidió que Karina declarara. Ella entró con paso tembloroso, pero decidido. Su voz tembló al principio, pero luego se sostuvo. Durante años viví con miedo. Miedo a hablar, a contradecir, a perder a mi hijo. Pero Dalva no está mintiendo. Elias falsificó documentos, nos amenazó a ambos. Me obligó a firmar papeles que no entendía y usó a Mauricio como escudo. El salón quedó en silencio. Eliad bajó la mirada por primera vez. Luego fue el turno de Ernesto. Confirmó los negocios turbios, las deudas, los intentos de encubrirlo todo. El juez lo escuchaba con atención. Cada palabra era un ladrillo en la pared que se estaba levantando entre Eliad y su impunidad. Cuando terminó, Jimena pidió que se escuchara un último testimonio. El mío. Caminé al frente. El micrófono amplificaba el latido de mi pecho, pero no tenía miedo. No esta vez. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque durante años permití que me callaran,
Crié a un hijo con todo lo que tenía, y cuando más lo necesitaba, me expulsó como a una carga. Pero no vine a llorar. Vine a demostrar que el amor no significa rendirse, que ser madre no es aceptar todo, que las mujeres mayores no somos invisibles, y que mi nieto merece crecer viendo la verdad, no la fachada. No lloré. Hablé con calma, con la dignidad que él me había intentado arrebatar. Cuando volví a sentarme, Jimena me tomó la mano. Sabía que habíamos cruzado una línea. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El juez pidió que Mauricio hablara. Con asistencia psicológica, claro. Era inusual. Pero el niño había sido mencionado tantas veces que el tribunal consideró necesario escucharlo. Karina aceptó, el psicólogo también. Mauricio entró con una camisa blanca y los ojos grandes, confundidos. El psicólogo lo acompañó. Se sentó a su lado. Mauricio, puedes decirnos lo que sientas. No estás obligado a nada. El niño respiró hondo y dijo con la voz más clara que le había escuchado jamás: Mi papá dice cosas feas de mi abuela. Pero mi abuela nunca me gritó. Me hace pan con miel y me escucha. Me dijo que mi papá me quiere, pero que a veces la gente se equivoca. Yo quiero a mi papá, pero mi abuela me hace sentir seguro. Hubo un silencio que dolía. Nadie dijo nada, porque no hacía falta. La audiencia concluyó ese día sin sentencia, pero con todo dicho. El juez pidió unos días para deliberar. Salimos en silencio. No había aplausos, solo una calma nueva. Como si el huracán se hubiera ido, y lo que quedaba era reconstrucción. Román me esperaba afuera. No dijo nada. Me abrazó fuerte, y eso bastó. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por expectativa. Habíamos puesto todo sobre la mesa, y ahora solo quedaba esperar. Pero incluso si el fallo no fuera favorable, yo ya había ganado, porque había hablado, porque había sido escuchada. Porque miles de mujeres que me escribieron durante esos días sabían que no estaban solas. Y porque Mauricio había elegido su propia verdad. Y eso valía más que cualquier sentencia. El día del veredicto llegó con un sol implacable que parecía querer quemar hasta las últimas dudas que quedaban en el aire. Desde temprano, el juzgado estaba lleno de rostros curiosos, miradas cargadas de expectativa, y un silencio tenso que se sentía como un peso sobre el pecho. Entré con paso firme, sin mirar atrás, porque sabía que ya no había marcha atrás. Eliad, con esa arrogancia que parecía no conocer límites, ocupaba su lugar con una sonrisa congelada, intentando disimular el nerviosismo que todos percibíamos. La sala estaba en completo silencio cuando el juez apareció. Su figura imponente y sus ojos penetrantes nos hicieron entender que lo que venía no sería una formalidad más. Tomó la palabra con voz grave y pausada, recordando los puntos claves del caso, las evidencias presentadas, los testimonios y el impacto que todo esto tenía en una mujer que, durante años, había sido pisoteada por su propio hijo. La sala respiraba con cada palabra, como si cada frase fuera un latido que nos acercaba a la justicia o al fracaso. Luego, el juez declaró que, tras analizar con detenimiento todas las pruebas, se reconocía la manipulación y falsificación de documentos por parte de Eliad, así como su intento de apropiarse de bienes que legalmente correspondían a Dalva. La sentencia ordenaba la restitución inmediata de la propiedad y la reparación económica que le correspondía. Además, se emitieron medidas de protección para Dalva y se prohibió a Eliad acercarse a ella y a Mauricio por un periodo determinado, como una forma de garantizar su seguridad y tranquilidad. El silencio se rompió con un suspiro colectivo. Yo sentí que el peso que había cargado durante años comenzaba a soltarse, pero también que una nueva etapa comenzaba, llena de retos y posibilidades.
Miré hacia Eliad y vi cómo su rostro se transformaba, no por sorpresa, sino por derrota. No dijo palabra, solo bajó la cabeza mientras la mirada de Karina se llenaba de lágrimas, mezcla de alivio y tristeza. Fuera del juzgado, Román me abrazó con fuerza. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de verdad. Esto es solo el comienzo, Dalva. Ahora tienes que vivir para ti, no para ellos. Y yo comprendí que era cierto. Durante demasiado tiempo, mi vida había girado alrededor de un hijo ingrato y una familia rota. Ahora era hora de reconstruirme desde las cenizas, con la dignidad que me habían intentado arrebatar. Con el paso de los días, la noticia se esparció. Mujeres mayores me escribieron, me llamaron, me contaron sus historias. No era solo mi batalla. Era la de todas las que fueron silenciadas, despreciadas y abandonadas. Decidí entonces empezar a compartir mi experiencia públicamente para que nadie más tuviera que vivir lo mismo. Abrí un blog, luego un canal donde narraba no solo mi historia, sino también consejos legales, emocionales y de empoderamiento para mujeres en situaciones similares. Mauricio, mi nieto, se convirtió en mi mayor apoyo. Él entendía más de lo que cualquiera imaginaba. Sus abrazos, sus palabras inocentes, me daban la fuerza para seguir adelante. La relación con Karina también mejoró. Juntas enfrentamos las heridas del pasado y aprendimos a ser una familia, de verdad, aunque fuera en circunstancias difíciles. En medio de todo esto, Román fue un pilar fundamental, no solo como compañero, sino como alguien que me recordó que el amor propio era el mejor refugio contra cualquier tormenta. Con él, volví a sentir que merecía felicidad, que podía construir un presente sin miedo y un futuro con esperanza. No fue fácil dejar atrás el pasado, pero cada paso que daba, cada pequeña victoria, me acercaba más a la mujer que siempre quise ser. Una tarde, mientras revisaba mensajes, recibí un correo inesperado. Era de una editorial interesada en publicar mi historia. «Queremos que tu voz llegue más lejos», decían. Fue un momento surrealista. La mujer que una vez fue humillada y desechada, ahora estaba a punto de compartir su verdad con miles. Acepté sin dudar. La escritura fue un proceso catártico, cada palabra una liberación, cada página un puñetazo a la injusticia. El día de la presentación del libro, un auditorio lleno de mujeres y hombres esperaban escucharme. Me temblaban las manos al subir al escenario, pero recordé todo lo que había pasado, cada lágrima y cada sonrisa robada. Mi voz se volvió firme, clara, llena de emoción. Conté mi historia sin adornos, sin miedo. Hubo momentos de silencio, de lágrimas compartidas y aplausos que se sintieron como abrazos. La justicia silenciosa que había buscado se convirtió en un legado, en una luz para otras que, como yo, pensaron que el abandono y la humillación eran su destino, pero no lo eran, nunca lo fueron, porque el verdadero confort no está en el dinero, ni en la apariencia, está en la dignidad, en el amor propio y en la fuerza para decir basta y levantarse. Mirando hacia atrás, veo la mujer que fui, la que sufrió en silencio y la que hoy brilla con su propia luz, la que no necesita un hombre rico para sentirse completa, la que aprendió a amarse a sí misma y que con esa fuerza logró reconstruir su vida, su familia y su futuro. Y eso, más que cualquier sentencia, es mi verdadera victoria. Llegó el momento de cerrar esta historia que marcó mi vida para siempre, y lo hago con el corazón abierto, porque sé que muchas mujeres están escuchando y quieren saber si después de tanto dolor queda algo de luz. Yo les digo que sí, que siempre queda luz, incluso cuando parece que la oscuridad ha ganado. Después del juicio, del libro y de las nuevas batallas, encontré un camino inesperado.
la paz conmigo misma y la reconstrucción de un legado que va mucho más allá de las heridas que dejaron los años de abandono y humillación. No fue fácil, ni rápido, ni sin heridas nuevas que sanar, pero cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba a la mujer que siempre soñé ser. Los meses que siguieron al veredicto fueron un desafío constante. Descubrí que la libertad no es solo una palabra, sino un trabajo diario, una decisión que hay que tomar una y otra vez. Tuve que aprender a vivir sin miedo, a confiar en mí misma, a construir una nueva rutina que no dependiera ni del pasado, ni de la aprobación de aquellos que me lastimaron. Salir sola a la calle, hacer planes sin consultar a nadie, cuidar de mi bienestar sin sentir culpa. Todo eso era nuevo para mí. En cada paso, sentía que me reinventaba, que me devolvía la voz que tantos años me habían arrebatado. Una de las noches que marcó un antes y un después fue cuando decidí salir a cenar sola. Sentí ese temor extraño, una mezcla de ansiedad y emoción, pero no lo dejé vencerme. Mientras esperaba mi mesa, vi a un hombre elegante con un reloj brillante y un guardaespaldas en la puerta. No fue para impresionar a nadie, ni para parecer alguien que no soy. Fue un símbolo para mí, un recordatorio de que el mundo era más grande, más diverso, y que yo podía elegir cómo vivir sin tener que pedir permiso a nadie. Aquella noche supe que podía ser dueña de mi destino. Román, que había sido un pilar durante todo este proceso, me acompañó en esta etapa con paciencia y ternura. No solo era mi compañero, sino alguien que me ayudó a redescubrir el amor sin condiciones, sin chantajes, ni expectativas rotas. Aprendí a amar y a ser amada, desde un lugar nuevo, con respeto y libertad. No fue fácil dejar atrás los fantasmas del pasado, ni olvidar el daño que Elías me causó. Pero con cada día que pasaba, con cada gesto de cariño sincero, fui sanando las heridas más profundas. La relación con Mauricio, mi nieto, también se transformó. Se convirtió en mi mayor alegría y motor, la esperanza viva que necesitaba para no rendirme. Juntos rompimos el ciclo de dolor y desconfianza que parecía imposible de superar. Él me enseñó que el amor incondicional puede sanar incluso las heridas más profundas. Y con Karina, la madre de Mauricio, también tejimos un nuevo lazo, esta vez basado en el respeto, la verdad y el apoyo mutuo. Fue un proceso lento, a veces doloroso, pero necesario para que nuestra familia empezara a sanar. Las cartas y mensajes que empecé a recibir de mujeres que se sintieron identificadas con mi historia me sorprendieron. Cada palabra, cada testimonio de solidaridad y valentía me impulsó a crear algo más grande, un proyecto de ayuda legal y emocional para madres mayores que sufren abusos y desprecios similares. Quise que ninguna otra mujer tuviera que vivir en silencio, con miedo o resignación. Transformé mi dolor en una fuente de esperanza para muchas, un legado real que trasciende lo personal y se convierte en un movimiento de justicia y amor. Una de las tantas charlas que di, rodeada de mujeres con historias similares, comprendí que mi voz era más poderosa de lo que imaginaba. No solo había ganado un juicio, sino que había encendido una llama que nadie podría apagar. Esa llama se convirtió en fuerza, en una red de apoyo que crece cada día y que lucha por dignificar a todas las mujeres que han sido silenciadas y humilladas. En ese momento supe que mi vida no se definiría por el desprecio de un hijo, sino por el amor que pude construir con quienes realmente me valoraban y respetaban. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada golpe, cada lágrima y cada humillación me hicieron más fuerte. Aprendí que el verdadero confort no se encuentra en el dinero de un hombre ni en su poder, sino en la libertad de ser una misma, en la dignidad recuperada y en la valentía de levantarse cuando todo parece perdido. Soy Dalva López, una mujer que cayó. Sí,
pero que supo levantarse, reclamar su espacio y construir un futuro digno y lleno de luz. No necesito que nadie me sostenga para sentirme completa. Aprendí a amarme a mí misma y con ese amor logré transformar mi vida. A todas las mujeres que me escuchan, les digo, no permitan que nadie les robe su valor. No importa la edad, ni las circunstancias, ni los errores que otros quieran imponer. La vida puede dar vueltas inesperadas y siempre hay una segunda oportunidad para escribir una historia diferente. La fuerza está dentro de ustedes, en esa voz que nadie ha logrado callar, en ese amor propio que esperan descubrir. Cada una merece vivir en libertad, en paz y con dignidad. Este es mi legado, la verdad que construí con lágrimas, paciencia y lucha, porque al final el amor más importante es el que nos damos a nosotras mismas. Con ese amor podemos conquistar el mundo, derribar muros y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Mi historia es la prueba de que nunca es tarde para ser feliz, para ser libre y para ser dueña de nuestra vida. Y así, con el corazón lleno de esperanza, cierro este capítulo no como una víctima, sino como una mujer victoriosa, empoderada y lista para seguir caminando hacia adelante, hacia un futuro donde el respeto y el amor propio sean la base de todo, porque esa es la verdadera riqueza, la que nadie puede arrebatar. Cuando cierro los ojos y dejo que los recuerdos fluyan, siento el peso de todo lo que he vivido, de cada lágrima derramada, de cada palabra cruel que resonó en mi alma, y también de cada pequeño triunfo que logré arrancar del suelo áspero donde me habían dejado. Es imposible no sentirme marcada por el pasado, porque sus huellas siguen ahí, grabadas en la piel y en el corazón. Pero aprendí, a fuerza de dolor y de introspección, que las marcas no son cadenas, sino cicatrices que cuentan la historia de alguien que no se rindió. No fue un camino fácil. Hubo noches en las que la soledad me envolvía como un manto frío y la incertidumbre sobre el futuro me paralizaba. Pensaba en Eliad, en sus palabras duras, en su desprecio que atravesaba cada rincón de mi vida, y me preguntaba cómo alguien tan cercano podía convertirse en mi mayor enemigo. Me preguntaba qué había hecho mal, dónde fallé y por qué merecía ese trato. Pero con el tiempo, entendí que no se trata de culpa ni de errores personales, sino de la capacidad de algunos para dañar sin medir consecuencias, y la nuestra, de levantarnos cuando el mundo nos quiere caer. Hoy, me miro al espejo y reconozco a una mujer diferente, no porque haya cambiado mi rostro, ni porque tenga todo lo que soñé, sino porque he encontrado en mí misma una fortaleza que desconocía. He aprendido a amarme con todas mis imperfecciones, a escuchar mi voz interior y a no callar cuando algo me lastima. Ese amor propio, que al principio parecía frágil, se convirtió en la base sólida sobre la que edifiqué mi nueva vida. Es un amor que no depende de nadie más que de mí y que me da la libertad para decidir quién soy y hacia dónde voy. El camino hacia esa libertad fue un proceso largo y a veces doloroso. Hubo momentos en que dudé de mí, en que la tristeza y la frustración me acechaban y en que parecía que no había salida, pero siempre hubo una chispa, una luz tenue que me impulsaba a seguir, que me recordaba que merecía algo mejor. Esa chispa fue mi esperanza, la esperanza que nunca me dejaron perder. Y esa esperanza me llevó a tomar decisiones valientes, a romper con cadenas invisibles, a buscar ayuda y a construir una red de apoyo que me sostuvo en las caídas y celebró mis victorias. Aprendí que el verdadero confort no está en la riqueza material ni en la seguridad económica que un hombre pueda ofrecer, sino en la paz interior, en la dignidad recuperada y en la capacidad de caminar sin miedo por el mundo.
Entendí que el valor de una mujer no se mide por el dinero que su familia tiene, ni por el estatus que aparenta, sino por la fuerza con que enfrenta sus batallas, por la verdad que sostiene y por el amor con que se cuida a sí misma. Durante todo este tiempo, también descubrí el poder de la palabra. Al compartir mi historia, no solo sané heridas propias, sino que abrí puertas para muchas otras mujeres que vivían en silencio, atrapadas en sus propios infiernos. Recibí cartas, mensajes, llamadas de mujeres que se identificaban con mi dolor y que encontraron en mis palabras un refugio, un aliento para seguir luchando. Eso me enseñó que nuestras historias tienen un poder inmenso, que pueden ser faros de luz en medio de la oscuridad y que juntas nuestras voces se vuelven invencibles. El apoyo de personas como Román y Mauricio fue fundamental en esta reconstrucción. Román me mostró que el amor puede ser un acto de respeto y libertad, sin ataduras ni imposiciones. Mauricio, mi nieto, fue la esperanza viva que me enseñó a perdonar y a creer en el amor incondicional. A través de ellos entendí que la familia no siempre es un vínculo de sangre, sino de corazón, y que la verdadera familia es la que nos levanta cuando caemos, la que nos respeta y nos ama tal como somos. Hoy puedo decir con orgullo que mi vida es mía, que soy dueña de mis decisiones, de mi cuerpo, de mis sueños, que el dolor del pasado no me define ni me limita, que cada herida cerrada es una medalla de honor que llevo con humildad, como prueba de que sobreviví, de que luché y de que gané, que el amor más grande que podemos encontrar está dentro de nosotras mismas y que ese amor es la fuerza que mueve montañas y cambia destinos. A todas las mujeres que me escuchan, quiero decirles que no están solas, que la edad, las circunstancias o los errores no son cadenas, sino oportunidades para reinventarse, que siempre hay tiempo para sanar, para construir, para amar y para ser felices, que el respeto y la dignidad son derechos innegociables y que debemos defenderlos con valentía, incluso cuando el mundo parezca en contra, que el silencio es cómplice del abuso y que romperlo es el primer paso hacia la libertad. Este es mi legado, la historia de una mujer que aprendió a decir basta y a caminar hacia la luz sin miedo y con la frente en alto. Una historia que espero inspire a muchas otras a encontrar su voz, a buscar su verdad y a vivir con plenitud. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos y en el amor que nos damos a nosotras mismas. Cierro este capítulo con gratitud, con esperanza y con la certeza de que la vida, a pesar de sus tempestades, siempre nos ofrece nuevas oportunidades para renacer, que cada día es un regalo para decidir quién queremos ser y cómo queremos vivir, y que, aunque el camino sea difícil, nunca estamos solas, porque dentro de cada una de nosotras hay una fuerza infinita, un fuego sagrado que nadie puede apagar. Soy Dalva López, una mujer que cayó, sí, pero que supo levantarse, que sufrió, pero que aprendió a amar, que perdió mucho, pero que ganó lo más importante, su dignidad, su libertad y su paz interior. Y con esa paz, hoy camino hacia adelante, con la mirada firme y el corazón abierto, lista para seguir escribiendo la historia de mi vida con valentía y amor propio.